Bueno, me pongo muy contento de verlos a todos ustedes, agradecer este inmenso esfuerzo que han hecho aquí en Bogotá y desde todas las regiones de la patria. Quiero saludarlos a todos, a nuestro candidato a la presidencia y director, el doctor Óscar Iván Zuluaga, a nuestro candidato a la vicepresidencia, el doctor Carlos Holmes, a la doctora Alicia Arango Olmos, quien gerencia el partido. Quiero saludar al doctor Fabio Echeverry Correa, al doctor Isaac Yanovich, a quienes han estado integrando la Junta Política. Aquí en la mesa están el doctor Valencia Cosio, el doctor Juan Carlos Vélez, y hay un gran ausente, el doctor Fernando Londoño. Ayer murió en Bucaramanga el doctor Mauricio Camargo, hermano de doña María Margarita Camargo de Londoño, la esposa del doctor Fernando Londoño. Hacemos llegar al doctor Londoño, a doña María Margarita, a toda la familia, nuestra voz de solidaridad. Desde aquí los saludamos. Cuando la doctora Alicia Arango abría la convención, saludamos la memoria de quien fue nuestro compañero en tantas batallas, el doctor Andrés Uriel Gallego. Hoy siempre recordaremos su memoria. Yo quisiera hacer unos comentarios muy puntuales inicialmente y enseguida escuchar una voz por región que ustedes mismos escojan sobre temas muy puntuales, concretos, que quieran preguntar o comentar. A lo largo de esta semana han llegado muchas inquietudes sobre los estatutos. La comisión redactora ha hecho un gran esfuerzo de conciliación en lo fundamental. Me parece que lo importante sería salir de aquí con un acuerdo en lo fundamental y en otros aspectos que queden, pues remitirlos a una comisión de revisión para poder tener rápidamente la personería jurídica del partido. Se requiere hacer aprobación estatutaria hoy. Entonces, puede darse después de esa discusión o escuchar algunas voces de ustedes, buscar esa aprobación estatutaria y los temas que queden, los temas que sean temas de discusión, entregarlos a lo que sería el órgano de revisión de estatutos para considerarlo en la convención de octubre. Quisiera hacer unos comentarios sobre el partido. ¿Debe ser un partido de opinión o un partido de cuadros? Es muy importante entender que los partidos tienen que ser de opinión y de cuadros. Así como requieren organización, requieren una gran credibilidad de opinión. Allí lo necesario es definir cuál debe ser el aspecto determinante. El aspecto determinante en nuestro caso tiene que ser un partido que todos los días gane credibilidad de opinión. Todos tenemos que ser cuadros, trabajar diariamente en la organización del partido, pero los partidos que quedan simplemente en la mecánica, por eficientes que sean sus cuadros, terminan en el descrédito o en la indiferencia. Por eso nosotros tenemos que buscar una organización política en mejoramiento diario, pero también mejorar los niveles de conexión y de aprobación de la opinión. Tiene que ser un partido con permanencia histórica. Inclusive hay partidos triunfantes cuya permanencia histórica está muy en entredicho. Aquí en Colombia ha tenido muchos esfuerzos de partidos que no han podido tener permanencia histórica. La tarea de permanencia histórica de un nuevo partido en Colombia es una tarea muy difícil. En ello nos tenemos que empeñar. Esto no puede ser flor de un día. Hay que hacer ese esfuerzo, muy estimados convencionistas. Entonces,
Hablemos algunos comentarios de coyuntura que nos permiten todos los días profundizar en los elementos que nos guían, la seguridad. Nosotros tenemos que interiorizar y difundir que la seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad es un valor democrático. Cuando en el proceso del siglo pasado las izquierdas querían ser alternativa, reclamaban porque las dictaduras de derecha no les daban seguridad. Y cuando las organizaciones democráticas querían ser alternativas frente al comunismo, frente a otro tipo de dictaduras, también reclamaban seguridad porque esas autocracias la negaban. La seguridad hay que entenderla como un valor democrático, como una fuente de recursos. La seguridad es un camino sin el cual no se consigue la inversión, ni la paz, ni el avance social. Una de las cosas que me parece a mí grave en Colombia es que hasta hace 4 años se aceptó la seguridad democrática, además como una función esencial del Estado. Hoy se le trata peyorativamente, descalificándola como ejercicio de guerra. En el Estado de Derecho, la seguridad es una función esencial del Estado, no es un ejercicio guerrerista. Y nosotros, en el diálogo con todos los ciudadanos, diariamente, tenemos que explicar el porqué de nuestros principios. Ahora, la seguridad no es un fin en sí mismo. La seguridad es un camino de paz, es una fuente de generación de recursos, es un camino que hace posible que el pluralismo democrático opere, es un principio de garantía a todas las opciones que se disputan el favor de la democracia. La seguridad es un presupuesto sin el cual es imposible conseguir la cohesión social. Cuando uno revisa la seguridad, hay un deterioro que el país no puede desconocer en nombre de la paz. Lo que ha pasado en las últimas semanas en el Putumayo, en Arauca, en el Casanare y en otras regiones donde ocurre, pero no ha sido tan espectacular y ha habido silenciamiento en medios, es un tema sobre el cual el Centro Democrático no puede guardar silencio. Nosotros tenemos que expresar permanentemente esas preocupaciones. Lo de Arauca, lo del Putumayo, es muy grave. El discurso de la paz no puede servir para soslayar el deterioro de la seguridad. Sin seguridad es imposible consolidar la paz. Esta mañana a la hora de la verdad decía que la inteligencia militar ha detectado que de los 67 frentes que tiene la FARC, solamente 11 acatarían al secretariado y que hay un crecimiento nuevamente de la FARC en muchas regiones de Colombia. Lo dijo la hora de la verdad, citando la inteligencia militar. Nosotros tenemos un compromiso muy serio con la seguridad. Hay que hacer el esfuerzo en el Congreso de un control político. ¿Cómo lo concibo yo? No discursos ocasionales y espectaculares, sino un control político periódico, que desde el Congreso se le pueda comunicar al país y a las autoridades los problemas de inseguridad que nosotros estemos detectando en el diálogo con los ciudadanos. Va a ser muy importante que en cada región la organización del Centro Democrático en la región esté haciendo un acopio periódico de dificultades de seguridad para que haya un pronunciamiento también periódico por parte de la dirección, del director del partido, por parte de la junta del partido, por parte de los parlamentarios, por parte de los voceros del partido en todas sus instancias. El tema de la inversión. A raíz de la derrota futbolística de Brasil, pero yo creo que
no deberíamos avanzar sin enviar desde aquí un saludo al grupo de colombianos que nos ha dado tanta felicidad, a la Selección Colombia. A raíz de la derrota de la selección de Brasil, ha empezado a aparecer una literatura de crítica del modelo de Brasil. En nuestro medio, escritores como Saúl Hernández hablan de la resaca de Brasil. Carlos Alberto Montaner ha hecho un muy buen ensayo sobre la actualidad de Brasil. La situación económica de Brasil muestra que la herencia de hace 4 años no fue tan buena como se dijo. Un endeudamiento muy alto, unas rigideces laborales que ahuyentan la inversión, unas rigideces, por ejemplo, en el manejo de Petrobras, que le han hecho perder valor bursátil. En los últimos años del gobierno anterior del Brasil, construyeron de millones de viviendas, pero también hay una gran insatisfacción porque son muy parecidas a aquellas viviendas de las cuales se dijo que tugurizaban la informalidad o formalizaban el tugurio, que hizo Mao Zedong en China, fórmula que se está replicando en Colombia y que nosotros en el Congreso tendremos que ser muy cuidadosos para analizar, porque una cosa es darle casas gratis a los sectores pobres que lo requieren y otra cosa es llenarlos de tugurios con apariencia elegante. Cuando uno lee estos informes del Brasil dice, bueno, aquí dejamos una mejor herencia. Lo nuestro mostró que había un camino sólido, que no era una burbuja. Aquí no ha habido resaca. Imaginen ustedes esa tasa de inversión que dejamos. Porque el gobierno en esta campaña dijo que el gobierno nuestro le había heredado un alto déficit. Fue un déficit de coyuntura para poder enfrentar la crisis de la economía. Fácilmente subsanable, como se demostró, porque le dejamos a este gobierno una moneda dura para que saliera adelante, que fue la alta tasa de inversión. ¿Qué preocupa? Que ya van 2 informes sucesivos de que viene cayendo la inversión. Hace pocos días se dijo que había caído un 6%. Hoy los medios de comunicación afirman que en el semestre cayó más de un 8% la inversión extranjera. En el anterior informe se dijo que lo correspondiente a hidrocarburos, a minería, había caído menos que lo correspondiente a los otros rubros, todavía más preocupante. Frente a la nueva caída del 8,5%, yo todavía no tengo información de cómo se desagrega, pero en el anterior informe, en mi concepto, lo más preocupante es que la caída en rubros de inversión diferentes a petróleo y minería era una caída mayor. El país tiene que ponerle cuidado a eso. Creo que el gobierno despreció el esfuerzo que se había hecho en materia de inversión. Primero quitaron estímulos a la inversión. Hicieron eco a lo que dijeron incluso muchos economistas del establecimiento, que eso eran regalos de Uribe a los ricos, cuando lo que buscábamos era estimular la construcción de inversión para poder gravar la riqueza y al mismo tiempo financiar más sólidamente lo social. Introdujimos estímulos a la inversión, pero gravamos el patrimonio y pudimos avanzar en la financiación de la seguridad y simultáneamente en la financiación de lo social. Este gobierno quitó la ley de estabilidad, la ley que permitía los contratos para garantizar estabilidad de reglas de juego tributario a los inversionistas, el tema del recrudecimiento de la violencia,
el tema del burocratismo en materia de licencias, la centralización en el manejo de los recursos de regalías. En lugar de hacer redistribución, despojaron a las regiones productoras. En lugar de garantizar transparencia, lo que hicieron fue crear una peligrosísima centralización. Y entonces esto desapega a las regiones productoras. Y no ha habido liderazgo que diga: eso no es la manera como se conduce la sísmica, la que afecta a los acuíferos. Y entonces al país, por ejemplo, ya se le empieza a pasar una cuenta, la cuenta de una disminución de la inversión. Las mineras importantes se han ido. Aquí no hubo una política clara frente a la minería. Oscar Iván dijo con mucha claridad en la campaña que de ser él el presidente, le daría un gran apoyo a la minería informal, que es una minería de subsistencia. Se necesita un gobierno que le dé apoyo, un Congreso que haga control político, para que esa minería informal pueda operar sin ser depredadora del medio ambiente. Segundo, que se combatiría la minería ilegal. Y tercero, que se promovería la minería legal con todos los requerimientos ambientales. Que minería en el páramo de Santurbán, de ninguna manera. Que minería en los nacimientos de agua, de ninguna manera. Que en las zonas de reserva, de ninguna manera. Que donde afecte a la producción agropecuaria, de ninguna manera. Esas reservas son muy importantes, pero el país no tuvo en este gobierno claridad sobre esas reservas, sino que los desterró. La falta de claridad del gobierno, la falta de un régimen de licencias expedito y el incremento de la violencia ha desterrado la minería legal y está dejando al país simplemente en manos de la minería ilegal. Uno sobrevuela el Chocó y parece todo escarificado. Sobrevuela el sur de Bolívar, la serranía de San Lucas, y parece totalmente escarificada. Hay que poner mucho cuidado con el tema de inversión. Cuando uno plantea que sin que haya una conclusión científica, el análisis empírico de un largo periodo de la humanidad ha demostrado que lo único que genera bienestar es la inversión privada y su creatividad. La gran objeción que se propone en América Latina es que esa posibilidad es una posibilidad excluyente, porque está al alcance de muy pocas personas. Por eso creo que fue muy importante la propuesta de Oscar Iván en la campaña y aquello que se construyó a lo largo de los talleres democráticos de educación relevante al emprendimiento, con fondos para apoyar el emprendimiento de los jóvenes y de los sectores populares, que hagan de la inversión una libertad, un ejercicio incluyente en la sociedad colombiana. Cuando nosotros hablamos de inversión, nosotros no estamos hablando de la inversión restringida a los sectores económicamente poderosos. Estamos hablando de la inversión como una libertad incluyente que pueda estar al alcance de los jóvenes y que pueda estar al alcance de los sectores medios y de los sectores más pobres de la sociedad. En nuestra América Latina y Caribeña tenemos casi 600 millones de habitantes. El promedio de edad es de 27 años y el gran reto en los próximos años es el empleo para esos jóvenes. Aquí se ha dicho recientemente que una caída de algunos puntos en el desempleo juvenil. Yo lo miro con escepticismo, porque la creación fundamental de empleo juvenil en Colombia que se ha dado en los últimos años ha sido en el transporte informal, en el mototaxismo o en otras modalidades de transporte informal. Las estadísticas del gobierno han recogido la creación de empleo juvenil en hoteles y en otros servicios, pero han desestimado lo que percibe la sociedad, es que el recurso que han encontrado la mayoría de los jóvenes desempleados en Colombia ha sido el transporte informal. Ese no es el camino.
Por eso nuestro país, como toda América Latina, tiene ese gran reto de cómo vamos a lograr darle posibilidades a estas nuevas generaciones. El tema de las instituciones independientes. Yo les quiero pedir a ustedes una reflexión. Hay que respetar la independencia entre instituciones, que yo discutía con sectores de la Corte Suprema, por supuesto. Es que la discusión no está vedada. Algo que veo muy grave en este gobierno es que este gobierno repite un discurso de respeto a la independencia entre instituciones, pero pretende manipular las instituciones. Este gobierno habla de respeto a la independencia de instituciones, pero presiona a las cortes a ver quién es el candidato para uno u otro órgano de poder, órgano de control. Nosotros vamos a tener que tener mucha claridad sobre ese tema de cómo debe operar el respeto a la independencia de las instituciones. Y eso lleva a la discusión que se afrontará muy rápidamente en el Congreso, que es el tema de los órganos de control. En estos días leía yo una opinión del senador Vélez, de la cual discrepo con inmenso respeto. Yo creo que en la evolución del Estado de Derecho, el tema de los órganos de control no es un tema para asignarlos al gobierno ni a la oposición. En el Estado de Derecho, donde el principio fundamental es el principio de participación de la ciudadanía y el principio que tiene que dar ejemplo es el principio del sometimiento del servidor público a la ley, los órganos de control deben estar en manos de la rectitud, de la imparcialidad, de la gran formación intelectual. Yo diría, uno de los caminos más difíciles, casi que imposible, para encontrar solución, es la solución a expresiones de politización de la justicia. A mí me preguntan, ¿cuáles son las normas para evitar que en la justicia haya expresiones de politización? Confieso que es una respuesta muy difícil. Ese es un problema que exige una respuesta más de construcción de conciencia y de cultura que de aprobación de leyes. Mis compañeros, hoy senadores y representantes electos, vienen estudiando muy juiciosamente el tema de reforma a la justicia. Personalmente pienso que para ese tema de cómo se evitan esas expresiones de politización en la justicia, hay que crear una gran conciencia cultural en el país, que existió en algún momento. Cuando mi generación estaba en las bancas de la universidad, había una mirada reverencial a nuestras cortes. Se les suponía ajenas a las rivalidades políticas. Eso no lo puede perder, eso no se puede perder en Colombia, porque el aprecio ciudadano por la justicia es un valor fundamental para la perdurabilidad del Estado de Derecho. Yo creo que un buen camino para crear esa conciencia es exigir ese criterio técnico de rectitud, de hojas de vida totalmente cristalinas, de imparcialidad en quienes vayan a ser los titulares de los órganos de control. Salgamos adelante nosotros con esta tesis, o no salgamos adelante en el Congreso, todo será muy difícil. De 102, 103 senadores tenemos 20. Todo será muy difícil. Lo que nos espera no es fácil. En estos días pensaba yo, ¿en qué condición me habría tentado no posesionarme como senador? Y mi reflexión fue, si hubiéramos tenido una abrumadora mayoría en el Senado. ¿Qué razón me obliga a
asumir la responsabilidad del Senado? Dos razones. Primero, el compromiso con una ciudadanía a quien se le propuso mi nombre. Y segundo, aquello que nos espera a nosotros, que es un ejercicio de Congreso muy difícil. Por eso pienso que esos raciocinios para decisiones que tenemos que tomar allá, que prevalezcan o que sean minoritarias, son muy importantes, porque nosotros tenemos que estar construyendo conciencia política todo día que pasa. Se ha hablado ampliamente del tema del diálogo popular, del gobierno austero. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. El gobierno está hablando de nuevos impuestos para recaudar 12 billones, pero no se ha hablado de medidas de austeridad. El problema de un déficit que asoma en el horizonte no es solamente un déficit de más ingresos, sino qué se va a hacer en materia de reordenamiento del gasto público. El tema ese de los auxilios parlamentarios. ¿Cuánto se habría ayudado a tener unas finanzas? La prueba de que las finanzas públicas hoy no están sanas es que el gobierno ha dicho que necesita 12 billones adicionales. Muestra una fotografía de superávit o de equilibrio, pero ya tiene una proyección de déficit. Y cuando unas finanzas públicas tienen una proyección de déficit inminente, es porque esas finanzas públicas no están sanas. Nosotros tenemos que mantener en todos los niveles, en todo nuestro discurso, en nuestra actuación, tenemos que mantener ese principio cardinal de la austeridad. Ahora, ¿austeridad en qué? En funcionamiento, en burocracia, en buena selección de prioridades. La austeridad no es para afectar el gasto social, al contrario, el Estado austero es el que puede ampliar sustancialmente el gasto social. Quiero referirme aquí al presentar los estatutos. Nuestro director, el doctor Oscar Iván, habló del tema de la inserción del partido en la arena internacional. El partido tiene que estar en la comunidad internacional. Miremos algunos casos de América Latina. Por ejemplo, la seguridad. En el vecino país se deteriora inmensamente la seguridad. Era un país de 4.000 asesinatos por ahí en los años 98. El año pasado de 24.000. Cuando nosotros teníamos aquí 3.000 secuestros, allá se hablaba de 62. Hoy de 1.300 declarados, más los no denunciados. Hay un deterioro de la seguridad y hay un deterioro de los valores democráticos. Allá hay mucha fortaleza para llevar a la cárcel a Leopoldo López o para impedirle a María Corina Machado que salga del país, y no hay preocupación por ese crecimiento del asesinato y de la inseguridad en la hermana patria de la frontera. Esto pone de presente cómo hay que cuidar la seguridad como valor democrático. Una democracia operante no debería haber permitido ese deterioro de los niveles de seguridad. Y una democracia y una seguridad con valores democráticos no tendría por qué tener en la cárcel a Leopoldo López, ni con esa amenaza de cárcel a María Corina Machado. Y le preguntan a uno muchísimo, ¿cómo va el castrochavismo? Y entonces uno encuentra temas allí que se relacionan con la inversión. Miren, ¿cómo no vamos a cuidar nosotros la inversión? Que tan poquito le preocupó a este gobierno y que ahora nuevamente vuelve a hablar de ella. Es que así como la inversión toma tiempo para recuperarse, también toma tiempo para debilitarse. Hace 2 semanas, el gobierno de Cuba anunció que ya entraba en vigencia su nueva legislación para permitir
inversión privada en todos los sectores, con 3 excepciones: justicia y defensa, salud y educación. El tema es, ¿se va a dar? Uno escucha analistas que dicen sí, puede avanzar un proceso como el de China, y otros analistas que dicen, mientras esté el actual régimen, no. Todo lo que se diga hoy es adivinanza. Lo que creo yo es que se diera más fácil cuando al adoptar esa legislación se sumara la construcción de confianza. Por eso es muy grave que se pierda la confianza de inversión. Ya en Colombia hay señales amarillas en materia de confianza de inversión. Hablar de ellas hace unos meses era a los oídos de muchos como un anuncio especulativo, pero hoy ya hay cifras que demuestran que si no hay una corrección a tiempo, se nos puede deteriorar ese ambiente de confianza de inversión que heredó el gobierno Santos. Yo veo que los otros países del chavismo han tenido mucho temor a la avalancha expropiatoria del chavismo. No se ve en Ecuador, que tiene una buena fotografía económica. No se ve en Bolivia, que tiene una buena fotografía económica. Argentina este año ha querido introducir unos correctivos. Vamos a ver hasta dónde llegan. Y si tienen confianza para que los correctivos adoptados alcance a generar reacción favorable de los inversionistas. En Nicaragua hay una buena economía. ¿Qué problema hay? Un problema común. No obstante, que estos países de lo que llamaríamos la órbita chavista, la órbita del ALBA, no han entrado en lo que fue la avalancha expropiadora del chavismo que acabó con la economía de Venezuela. En estos países se ha afectado la independencia entre instituciones. Y en algunos de esos países los inversionistas le dicen a uno, ¿no? Aquí vamos bien, pero aquí no dependemos de instituciones ni de leyes, sino del capricho del gobernante. Que la inversión dependa de instituciones y de leyes, y que dependa de un marco político de generación de confianza, tiene que ser uno de los objetivos por los cuales diariamente luche el Centro Democrático. Y me da mucho miedo que en el país podamos recorrer el camino al que ha llegado Venezuela. Hoy, por ejemplo, la gran discusión en Venezuela se da en el seno del chavismo y a la oposición la tienen silenciada. La discusión hoy es ¿qué quiere hacer el presidente Maduro con el ministro Ramírez al enviarlo a Londres a buscar inversión? Y las críticas de Giordani, que dice que el proceso expropiatorio fracasó por corrupción y por mal manejo del Estado, sin que él diga que eso se le debe devolver al sector privado, porque él fue quien impuso todo ese modelo estatista. Y en las últimas semanas, la oposición silenciada. Incluso hoy amanece que para poder reanudar la mesa de diálogo, la exigencia normal es que salga de la cárcel Leopoldo López. La misma iglesia pide que se libere de la cárcel a los presos políticos. Entonces, qué grave, fueron silenciando la oposición y ya llevan varias semanas el que el debate en Venezuela no es entre el régimen chavista y la oposición democrática, sino entre las diferentes tendencias del régimen chavista. El siglo pasado tuvo 70 años de regímenes comunistas en los cuales la discusión era entre ellos. Aquel que se opusiera radicalmente quedaba fuera del sistema. Se necesitó todo ese esfuerzo de destrucción del muro de Berlín, todo ese esfuerzo que produjo el colapso de Unión Soviética. Pongamos mucho cuidado para poder garantizar las libertades democráticas que pasan por la independencia de instituciones. Y la independencia entre las instituciones no se da porque no haya discusiones entre ellas,
La independencia entre instituciones se afecta cuando una rama manipula a las demás. El actual gobierno de Colombia dice: respeto a la independencia de instituciones en el discurso, pero en la práctica las manipula, en la práctica las interfiere, en la práctica le dice a una corte quiénes tienen que ser sus candidatos para un órgano de control. Me parece que ese es un camino grave. A mí me han preguntado mucho en estos días, ¿qué tiene que ser el partido? ¿Un partido de colaboración analítica? ¿Un partido de oposición? Yo he dicho un partido de coherencia. Creo que es lo fundamental. Un partido de coherencia. Nosotros tenemos un programa construido y ese programa no fue un programa que salió del cubilete mágico de alguien. El año pasado el Centro Democrático realizó 73 talleres democráticos a lo largo y ancho del país de construcción programática. Tenemos que ser coherentes. ¿Cómo vamos a esperar esa coherencia ahora? Presentando nuestra agenda legislativa. Que la aprueban, que no la aprueban. La situación nuestra en el Congreso será muy difícil, pero tenemos un deber con la opinión pública de ser coherentes. Presentando nuestra agenda legislativa y con coherencia frente a nuestros principios y frente a nuestros postulados, mirar la agenda legislativa del gobierno y de los otros partidos políticos. ¿Cómo se es coherente y al mismo tiempo flexible, por ejemplo, para entender una agenda legislativa de origen diferente? Tema muy difícil. Los grandes enemigos de la coherencia son o aquella actitud de acomodo y de dar bandazos, o aquella actitud de ser terco. Yo tiendo más a lo segundo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Michael Porter, cuando publicaba su teoría de la competitividad de las naciones, expresaba que un país tiene que poner un norte y decir: en competitividad quiero llegar allá, y estarlo alejando cada que se va acercando para mantenerse en mejoramiento continuo. Y decía: hay que tener una especie, en ese momento no estaba de moda el lenguaje cibernético, pero él habló de una banda. Hay que tener una banda que esté mirando a ese norte. Y entonces, para ser coherente y flexible, moverse pero dentro de esa banda, no salirse de esa banda. Nosotros vamos a tener que pensar muy bien en ese equilibrio, estimados integrantes del Centro Democrático. No voy a hablar de la agenda legislativa porque la doctora María del Rosario Guerra va a hacer un resumen. En el diálogo popular nosotros tendremos que hacer un esfuerzo de recorrido por el país, explicar nuestros proyectos, nuestras posiciones frente a los proyectos de diferente origen, nuestra actuación en el Congreso y mirar muy bien cómo está el presupuesto nacional en materia de austeridad, en materia de los compromisos fundamentales como compromisos de salud, de educación, seguridad. Responderle a las regiones que tienen representación, y hago énfasis en esto. Tenemos un gran compromiso con regiones en las cuales no hay representación. En unas hubo pocos votos y en otras mucho. Y en esas regiones donde no tuvimos representación, tenemos un gran compromiso, los 19 representantes y los 20 senadores, de responderle bien a esas regiones. ¿Qué nos espera? La organización del partido. Pedirle a Dios luces para actuar bien en el Congreso. ¿Qué nos espera? Rápidamente empieza toda la discusión sobre las elecciones de 2015. Ya hay muchas ciudades y municipios colombianos que están en campaña. Ya hay muchas personas pidiendo avales. Eso no demora semanas en que se vea una gran actividad en materia de elecciones regionales en 2015.
Seamos conscientes de esto. Nosotros no vamos a llegar a las elecciones de 2015 con maquinaria, pero vamos a enfrentar maquinarias en ese proceso electoral. ¿Cuáles son nuestros dos activos para las elecciones del 2015? Organización política y opinión. Yo les rogaría a ustedes considerar eso, organización política y opinión. Entonces vuelvo al inicio de esta intervención. Tiene que ser un partido de cuadros dedicado a la organización, pero fundamentalmente con el objetivo de estar conectado con la opinión. A nosotros nos toca tener organización en cada departamento, en cada municipio, en cada vereda. A nosotros nos toca tener organización en cada capital. Nos toca tener organización en cada barrio, localidad de las grandes ciudades colombianas. Opinión y organización son los activos sobre los cuales hemos de empezar muy pronto el camino con miras a las elecciones de 2015, que serán una prueba de fuego para el Centro Democrático.